Bueno, para empezar por hoy, vamos a tratar este tema, que es un tema que de alguna manera impacta a cualquier profesional en física. Todos los profesionales en física cuentan esta misma historia. De alguna manera, lo que vamos a aprender hoy sobre cálculo variacional cambia un poquito la forma de pensar sobre la naturaleza y cambia la forma de pensar del físico. ¿Se acuerdan que les había comentado cómo este curso es un curso donde ustedes cambian su forma de pensar? Entonces, lo que hemos venido haciendo durante este curso es tratando temas muy relevantes para entender los temas futuros en la física. Hemos jugado un poquito con la física, hemos jugado un poquito con las matemáticas, pero ya hoy en día vamos a exigirle más a las matemáticas. Somos estos profesionales que le hemos dado la vuelta. Hasta hace muy poquito, nosotros nos llegaban los conocimientos en matemáticas y los adaptábamos. Ahora estamos en una posición donde más bien vamos a exigirle de alguna manera a las matemáticas. Y es un poquito de lo que queremos aprender hoy. Queremos hablar de cálculo variacional. Ese es el tema que nos trata el día de hoy. Cuando hablamos de cálculo variacional, podemos hacer como esta idea de lo que hemos venido aprendiendo. Cuando usted tiene una suma, una operación de suma, por ejemplo, usted hace 4 más 7 igual a 11. Esa le solemos decir una operación aritmética, ¿verdad? Ese es el nombre que le damos. Nosotros tenemos cosas que le llamamos entonces ecuaciones algebraicas, ¿se acuerdan? Algebraicas. Nuestras ecuaciones algebraicas. Por ejemplo, si ustedes tienen 2 más x igual a 11, el resultado de esta ecuación es un número, ¿verdad? Terminas con un proceso como una operación algebraica. Una ecuación algebraica, una operación algebraica. Ustedes han ido aprendiendo y aprenden un formalismo más grande, que son las ecuaciones diferenciales. Entonces, una ecuación diferencial, por ejemplo, de x de y igual a 11. Entonces, esta ecuación diferencial, ¿verdad? El resultado de una ecuación diferencial es una ecuación algebraica. ¿Lo van viendo? Entonces, el resultado de una ecuación diferencial me propone una ecuación algebraica. Una ecuación algebraica me propone un número. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay aquí más arriba? Y ven por qué ahora la física exigiéndole al mundo. Porque entonces dijimos que el espacio vectorial me tiene que proporcionar las ecuaciones diferenciales del sistema. Cuando ustedes escuchan de física, ustedes escuchan de que la física es esta área del conocimiento que proporciona ecuaciones diferenciales. Cualquier cosa que ustedes quieran estudiar,
al fin y al cabo tienen que plantearme una ecuación diferencial. Pero entonces, si vamos a producir ecuaciones diferenciales, si nuestro negocio es producir ecuaciones diferenciales, necesitamos algo que agarre el espacio vectorial y me entregue las ecuaciones diferenciales. El espacio vectorial es donde vive el sistema y de alguna manera yo necesito crear ecuaciones diferenciales. Claro, ya les hice el spoiler. Esto es cálculo variacional, ¿lo ven? En el cálculo variacional yo tengo un variacional, es el nombre técnico, que me proporciona ecuaciones diferenciales. Entonces va a ser un procedimiento que me va a proporcionar ecuaciones diferenciales. Y eso es como a primer orden, ¿verdad? Una forma muy reducida de hablar de lo que hace un físico, ¿verdad? El quehacer de un físico es plantear un variacional para un sistema y ese variacional te va a entregar una ecuación diferencial, que esa ecuación diferencial es el comportamiento del sistema. ¿Lo ven? Claro, la física tiene una forma de cómo tratar más allá de la teoría matemática de variacionales esos objetos. Entonces, ustedes después de este curso van a tomar con un elegante profesor el curso de mecánica, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué aprenden en el curso de mecánica? Bueno, van a aprender estas palabrotas, que el libro ahí se las menciona, ¿verdad? Entonces van a escuchar la palabra lagrangiano, y la palabra hamiltoniano. Esas dos palabrotas. ¿Qué es el lagrangiano? Bueno, el lagrangiano es el que nos va a permitir crear estas ecuaciones diferenciales dentro de la mecánica. Pero van viendo, y aquí es donde es importantísimo verlo desde el método matemático, que es lo que nos entrega este curso. La mecánica proporciona un método de cómo crear estas ecuaciones diferenciales. Entonces, una cuestión como la ecuación diferencial de Einstein, que es tensorial, yo ya les conté, para la relatividad general, debe existir un lagrangiano que me entrega la ecuación de Einstein. La ecuación, ustedes escuchan, la ecuación de campo de Einstein. Entonces debe haber un lagrangiano. ¿Lo ven? Entonces, eso es un tema que van a tratar en su curso de mecánica. Aunque puede parecer que la mecánica está superada, la mecánica no está superada. Es la única teoría que tenemos para entender la naturaleza. ¿Lo ven? La explicación del movimiento de los elementos de la naturaleza necesitan más información. Usted no se puede quedar con la información que le provee el mecanismo de Newton. Eso es lo que ha sido superado. Pero la mecánica, como el entendimiento de la evolución de los sistemas, no tenemos ninguna otra teoría. Entonces, esto que vamos a aprender hoy de cálculo variacional, la física lo ha adaptado a través de sus lagrangianos y sus hamiltonianos, y eso se aplica a todo. Esa es la receta. Están trabajando físicas de partículas, tiran un lagrangiano. Están trabajando relatividad general, tiran un lagrangiano. Están trabajando lo más aplicado posible,
en materia condensada, no sé, el magnetismo, ¿verdad? El efecto Moog, ¿verdad? Que relaciona magnetismo con óptica. ¡Pa! Ustedes tiran un hamiltoniano. No hay de otra. Es el único mecanismo que tenemos para entender la evolución de los sistemas, lo cual no es nada extraño, ¿lo ven? Porque es el mecanismo que produce ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Y había una vez un mundo como el nuestro, donde nació Newton. Newton fue la primera persona en darse cuenta de que usted podía tener un mecanismo que generaba ecuaciones diferenciales. Claramente Newton inventa las ecuaciones diferenciales y él se da cuenta que debe existir este mecanismo. Muchos años después, llegan los hermanos Bernoulli, ¿verdad? Toda esta familia de matemáticos, y dan un primer mecanismo. Pero no es hasta que aparece nuestro amigo Euler, del cual le debemos la gran mayoría de las matemáticas actuales, ¿verdad? Y la mecánica misma. Ustedes cuando van a estudiar mecánica, ustedes estudian la visión de Euler de la mecánica. Y la versión del cálculo diferencial que ustedes estudian es como Euler pensaba que era el cálculo diferencial. Este resultado que vamos a ver hoy es directo del trabajo de Euler. Entonces, él es el que formaliza perfectamente lo que hoy en día llamamos cálculo variacional. Entonces, vamos a crear el variacional y el variacional se resuelve con algo que se llama la ecuación de Euler. ¿Lo ven? Entonces, vamos a construir un variacional al cual le aplicamos la ecuación de Euler para los que nos están viendo por primera vez, así se pronuncia en alemán. Se pronuncia Euler, en español diremos Euler. ¿Qué nos permite hacer esto? Producir ecuaciones diferenciales. Les contaba, ¿verdad?, que el libro de una vez salta muy rápido a hablar de lagrangianos, que tal vez para la idea de este curso no tenemos que saltar tan rápido a hablar de lagrangianos, tenemos que quedarnos aquí en el intermedio. La ecuación de Euler, si uno la interpreta para el movimiento, se le suele llamar ecuación de Euler-Lagrange. ¿Verdad? Eso es algo que también ustedes tienen que tener y no confundirse. Ustedes tienen la evolución temporal. Cuando usted estudia a través de la ecuación de Euler la evolución temporal, se le suele llamar ecuación de Euler-Lagrange. De alguna manera, Lagrange fue el primero que aplicó esto a la evolución temporal. Pero tenemos a nuestro amigo Euler y queremos en esta primera parte del curso quedarnos bastante tiempo ahí en esa definición, que es la parte matemática, que ustedes ya en su curso de mecánica la van a expresar ya a sistemas físicos. Y sobre todo porque aprendemos varias cosas en esta definición. ¿Qué es el cálculo variacional, verdad? Ya veámoslo un poquito en detalle. Realmente, en precisión,
El cálculo variacional se aplica a problemas donde se quiere encontrar un extremo. A una cantidad de la forma j igual a la integral desde x1 hasta x2 de un f que es función de y' y x de x, donde y' lo definimos como dy de x. Entonces, el extremo de esta función yo realmente lo voy a encontrar con la ecuación de Euler. Claro, esto queda muy en el aire. ¿Qué estamos haciendo? ¿Lo ven? Esta es como la versión formal matemática de lo que estamos haciendo. Vamos a un caso más sencillo, ¿sí? Que es lo que queremos para entender esto. Antes de hacer eso, vean algo que estamos diciendo, que es muy importante visualizar. Estamos diciendo que este f es función de y' y de x. Aquí estoy tomando a y' independiente de y, ¿lo ven? Esto no tiene por qué ser así. Este mecanismo nos permite resolver el problema si yo los tomo como independientes. Y ustedes saben que no son independientes, ¿sí? ¿De acuerdo? Claramente lo estamos llevando a un extremo. ¿Ven la palabra? En ese extremo, yo tengo que se va a cumplir esa condición, ¿verdad? Que eso es lo importante. No sé cómo decirlo, esa palabra extremo para los físicos, estamos hablando de máximos y mínimos. ¿Lo ven? Traducido al mundo físico, lo que estaríamos diciendo es que queremos encontrar un máximo o un mínimo de esta cantidad. ¿Lo ven? Vamos a un problema que todos ustedes conocen. Voy a hablar por acá. Trabajemos un problema en 2 dimensiones. En 2 dimensiones, considere 2 puntos. A y B, los cuales son fijos. Sea y en función de x la función de la curva que une A con B. La longitud
de la curva está dada por, ustedes ya lo saben, L igual a la integral de A hasta B de ds. Esa es la longitud que hay entre el punto A y el punto B. Claro, en un espacio plano ustedes saben cuánto vale ds. ¿Cuánto vale ds? ds cuadrado es dy cuadrado más dx cuadrado. ¿Sí? Y entonces, claro, yo puedo sustituir aquí como la integral desde A hasta B de la raíz de dy cuadrado más dx cuadrado. Eso no lo puedo integrar, ¿verdad? ¿Qué hago? Bueno, me aprovecho de mis grandes habilidades matemáticas y veo esto como que realmente es igual a la integral desde A hasta B, saco de factor común el de x. Entonces, esto me va a quedar la raíz de 1 más y' de x. ¿Lo ven? Y' cuadrado. Sí. Y claro, ahora este problema es este problema, ¿lo ven? Una y. ¿Dónde falta una y? No, porque el ds es la distancia que hay entre los dos puntos. Yo lo que estoy es agarrando el ds y si yo integro el ds desde A hasta B, eso me da la longitud de la curva. ¿Verdad? La integral de ds es exactamente la longitud de la curva. Sí. Pero ven que este problema es lo importante, este problema es este problema. Entonces, claro, yo puedo replantear este problema. ¿Cuál es la función que me minimiza la distancia entre A y B? ¿Cuál es? Una línea recta, ¿lo ven? Entonces, de aquí, esto me tiene que dar una línea recta. Me tiene que proveer la recta que ustedes conocen, ¿sí? Pero claro, ¿cómo lo hago? Es la parte interesante. Vean que evidentemente L depende de cuál y de x usemos para unir los dos puntos. Supongamos que realmente lo que queremos saber es de todas las posibles curvas y de x, ¿cuál minimiza el valor de L? ¿Lo ven? Y ahora sí, vamos a generar el procedimiento para esto. Voy a borrar por acá. ¿Lo ven? Queremos el y de x que minimiza el valor de L.
¿Qué vamos a hacer? Realmente lo vamos a hacer totalmente general. Supongamos que el problema tiene solución. Esa solución la voy a llamar h de x. ¿Verdad? La y de x que ando buscando le voy a llamar h de x. Tal que y de x igual a h de x hace a L mínimo. ¿Verdad? Entonces, vean que si yo ahora hago, que esto es lo que tienen que tener ahí en mente, y de x menos h de x, eso es un mínimo. ¿Lo ven? Cualquier otro y hace que este número crezca. Si y de x no es h de x, este número empieza a crecer. Cercano significa que esta cantidad es pequeña para todo x. Ahora, aprovechémonos de esta idea. Vamos a traer una función más, sea neta de x, una función arbitraria. Pero es bien portada, matemáticamente hablando. ¿Verdad? Bien portada, tiene analiticidad. ¿Sí? Y vamos a decir que neta de x1 va a ser igual a neta de x2 y va a ser igual a 0. Y sea alfa un parámetro real. Y entonces voy a llamar a y de x, lo voy a llamar como si fuera y de x y de alfa, que va a ser igual a h de x más alfa neta de x. Entonces, ven que lo que pasa, si alfa es pequeño, y de x se parece a h de x. ¿Verdad? Para alfas pequeños,
Para alfas pequeños, y de x alfa es cercano a h de x, que es la solución. Noten que h de x, entonces, simplemente es igual a y de x, 0, ¿lo ven? Sí. Son cercanas a h de x. Para alfas pequeños, aquellos que tienen alfas pequeños hacen que los y de x alfa sean cercanos a h de x. Entonces, vean que h de x es realmente y de x, 0, es decir, cuando alfa es 0. Eso hace que nuestro y de x alfa lo podamos reescribir, ¿verdad? Voy a borrar por acá. Vean que entonces nuestro y de x alfa es igual a y de x0 más alfa de neta x. Y entonces vean que nuestro j, esto hace que nuestro j lo podamos ver a partir de alfa. Entonces j visto desde alfa va a ser la integral desde x1 a esta x2 de nuestro f, que va a ser función de y de x alfa, coma, y' de x alfa, de x de x. Pero ¿qué significa ahora? ¿Verdad? Y aquí ustedes como físicos me lo pueden decir. ¿Qué significa exigir que x, 0, que y de x, 0 sea h de x? ¿Verdad? Es una condición del sistema, una exigencia sobre el sistema. Estamos exigiendo que esta cantidad sea un extremo. ¿Cómo se resuelve eso? Bueno, eso nos lo enseñó Newton. Realmente lo que yo necesito es que la derivada de j con respecto a alfa sea igual a 0. En el caso con alfa igual a 0. ¿Verdad? Método Newton para máximos y mínimos. Yo necesito encontrar ese mínimo. Tengo esta cantidad, la minimizo de esta manera. Ajá, de j respecto a alfa. Veamos a ver qué le pasa a esto cuando yo lo derivo respecto a alfa. ¿Qué es la derivada entonces de j con respecto a alfa? Eso es lo mismo que tener la derivada respecto a alfa de la integral de x1 hasta x2 de f de x. Que esto es lo mismo que la integral de x1 hasta x2 de la derivada parcial de f con respecto a alfa de x. Que este amigo es lo mismo que la integral desde x1 hasta x2 de la derivada parcial de y
con respecto a alfa de la derivada parcial de f con respecto a y más la derivada parcial de y' con respecto a alfa por la derivada parcial de f con respecto a y'. Todo esto de x. Así se ve esa derivada parcial. Y claro, esto es porque estamos haciendo lo que les dije, estamos tomando a y' independiente de y. Por eso es que tenemos estos dos elementos. Y claro, aquí no hay que hacer nada muy experto en este proceso para ver que lo que tenemos que entender es estas derivadas, ¿verdad? Porque aquí hay una derivada de una derivada. Entonces queremos ver qué significa eso, para ver cómo se ve este objeto por dentro. Voy a borrar por allá. Vean que si hago eso, quiero ver cómo se ve la derivada parcial de y' con respecto a alfa. Vean que esa derivada parcial es lo mismo que la derivada parcial respecto a alfa de dy de x. Pero entonces vean que nuestro y es función de x y de alfa. Entonces, esto es lo mismo que la derivada parcial respecto a alfa de este objeto. De la derivada de x con respecto a x por la derivada parcial de y con respecto a x más la derivada de alfa con respecto a x por la derivada parcial de y con respecto a alfa. ¿Verdad? Porque y es función de x y de alfa. Entonces, si yo hago esta derivada se ve de esta forma. Sí. Ajá, esta, x. A x. A ella misma, sí. Porque tengo que es aquí la derivada con respecto a x. Entonces, claro, ustedes saben que esto no es más que nuestro amigo, la derivada parcial de alfa de la derivada parcial de y con respecto a x, que es lo mismo que la derivada parcial con respecto a x de la derivada parcial de y con respecto a alfa. Esto es posible, ¿verdad? Porque son derivadas parciales, ¿sí? Y claro, ya con este resultado,
lo puedo sustituir acá y ver qué forma tiene eso. Vean que entonces la derivada de j con respecto a alfa va a ser igual entonces a la integral desde x1 hasta x2 de la derivada parcial de y con respecto a alfa, de la derivada parcial de f con respecto a y, más la derivada parcial con respecto a x, de la derivada parcial de y con respecto a alfa, con la derivada de f con respecto a y'. Cierro paréntesis de x. Pero yo sé cuánto vale la derivada parcial de y respecto a alfa. ¿Lo ven? La derivada parcial de y respecto a alfa no es más que neta de x. ¿Sí? Porque y de x, alfa es igual a y de x0 más alfa de neta de x. Lo único que tiene alfa es neta de x. Entonces, esta derivada no es más que neta de x. Y claro, esto implica que nuestro amigo derivada total de j con respecto a alfa no sea más que la integral desde x1 hasta x2 de neta de x por la derivada parcial de f con respecto a y más la derivada parcial con respecto a x de neta de x por la derivada parcial de f con respecto a y', todo esto de x. Y claro, ahora puedo integrar por partes, por esta derivada que tengo aquí. Ahora tengo la derivada respecto a x y estoy integrando respecto a x. Entonces, esa es una integración por partes común y corriente, de la que ustedes saben. Además, recordamos que neta de x1 es igual a neta de x2 y es igual a 0. ¿Verdad? Eso me hace que la evaluación de la integración por partes se me vaya el término que no está integrado. ¿Sí lo acuerdan? Entonces voy a borrar por acá. Si hago esa integración por partes, tomando esa consideración, vean que entonces la derivada de j respecto a alfa va a ser igual entonces a la integral desde x1 hasta x2 de la derivada parcial de f con respecto a y menos la derivada total respecto a x de la derivada parcial de f con respecto a y'. Por neta de x. Y ahora sí, si esto tiene que ser igual a 0, ¿lo ven? La única forma de que esto sea 0 es que lo que está entre paréntesis sea igual a 0, ¿verdad? Porque neta de x no puede ser 0, ¿verdad? Porque es lo que andamos buscando. Dijimos que neta de x era arbitrario. Entonces, si
que J de alfa es 0, esto implica como neta de X es arbitrario, que la derivada parcial de F con respecto a Y menos la derivada total respecto a X de la derivada parcial de F con respecto a Y' tiene que ser igual a 0. Este amigo que está aquí se llama la ecuación de Euler. Esa es la famosa ecuación de Euler. Este es un resultado de 1744 para que lo tengan ahí presente. Un resultado de Euler de 1744. Es una ecuación diferencial en derivadas parciales. ¿Es un tipo en sí mismo de ecuación diferencial o es una representación de algún tipo? Sí, esta va a ser la que nos va a permitir encontrar la ecuación diferencial. ¿Verdad? Esta es una ecuación en derivadas parciales que nos va a dar la ecuación diferencial que andamos buscando. Usted decía que se asume que Y y Y' son independientes, pero en realidad no lo son. Correcto. ¿Cómo se nos puede llegar a resultados válidos a partir de una premisa que es falsa? La premisa no es falsa cuando estamos minimizando. Cuando estamos lo suficientemente cercanos, en esos extremos, esas cantidades no son relacionables, ¿verdad? Es el tema cuando usted ve los diferenciales. Usted el diferencial lo puede ver como una cantidad muy pequeña o lo puede ver como aquel objeto que cumple la relación de Riemann, ¿verdad? Que es lo que ustedes llaman la regla de la cadena. Entonces, estamos jugando con eso. Cuando usted se va muy cercano al extremo, en ese momento el diferencial se comporta. Usted no tiene una forma de resolverlo tan cercano al extremo. Entonces, en esos casos funciona el resultado. Por eso no podemos hacerlo totalmente general, ¿verdad? Por eso solo sirve para encontrar el extremo. No sirve para encontrar cualquier función. Si quisiéramos cualquier función, necesitaríamos sí quitarnos eso de encima. Se puede hacer la independencia para encontrar una función que podría funcionar bajo circunstancias. Exactamente. Claro, entonces ahora volvamos al problema que nos planteamos, ¿se acuerdan? El problema que nos planteamos resolver es L igual a la integral desde x1 hasta x2 de la raíz de 1 más y' al cuadrado de x. Ese es el problema que queríamos resolver. Vean que entonces, si yo comparo este problema con este problema, vean que lo que yo tengo es que f, entonces vale la raíz de 1 más y' al cuadrado. Eso va a ser f. Entonces, si quiero el extremo de esto, lo que tengo que es agarrar este f y introducirlo en la ecuación de Euler. Que eso es lo que vamos a hacer.
Entonces, introducimos f en la ecuación de Euler. Si hacemos eso, vean que nos da que la derivada con respecto a x de y' entre la raíz de 1 más y' cuadrado tiene que ser igual a 0. Lo cual quiere decir que y' es igual a una constante. ¿Lo ven o lo hacemos? ¿Verdad? Si no lo ven, lo hacemos con cuidado. ¿Verdad? Entonces, si yo introduzco este f en la ecuación de Euler, nos dice que y' es igual a una constante. Y claro, para resolver el problema lo que tengo que hacer es solucionar esta ecuación diferencial, ¿lo ven? Eso es lo que tengo que hacer. Ya esta es una ecuación diferencial bien portada. Entonces, ustedes saben que la solución de esa ecuación diferencial, si la ven ya escrita de forma totalmente general, esto es igual a una constante que vamos a llamarla por pura casualidad A, ¿verdad? Entonces son variables separables. Integro a ambos lados. Y esta es la ecuación de la recta, ¿verdad? Entonces, la función que minimiza el problema es una recta. Claro, esto es un gran cañón para matar una mosquita, ¿verdad? Si fuera por esto, no utilizaríamos la ecuación de Euler, ¿verdad? Va a ser más interesante en problemas más complicados, ¿sí? Que son los que ustedes van a darle más importancia. Pero esta es la mejor explicación, o esta es la explicación de por qué la recta, ¿verdad? Es el objeto de menos longitud entre dos puntos para un espacio plano. ¿Lo ven? ¿Qué pasa ahora para un espacio curvo, para una esfera? Ya ustedes saben resolverlo. ¿Lo ven? Es el mismo problema, simplemente el ds no puede ser el ds de un plano. Tiene que ser el ds de una esfera. ¿Sí? ¿Lo ven? Por eso, ustedes saben que en el planeta Tierra la distancia más corta no es una línea recta. ¿Verdad? Realmente la ecuación de Euler, que eso es algo interesante, se puede expresar de una segunda forma. Se puede expresar como la derivada parcial de f con respecto a x menos la derivada total respecto a x de f menos y' de la derivada parcial de f con respecto a y' igual a 0. Entonces, vean lo que nos pasó aquí.
Y por eso me gusta poner ese ejemplo, para que lo vean rápidamente. Vamos a cerrar esto. A esta se le conoce como la segunda forma de la ecuación de Euler. Vean que en esta, si f no depende de y, como fue exactamente este caso, nos queda esta forma, que arroja directamente una constante, ¿lo ven? Eso ustedes en su curso de mecánica van a aprender porque eso es importantísimo. Les voy a hacer el spoiler. Esto genera una constante del movimiento, ¿lo ven? ¿Sí lo ven? Entonces, si su funcional no depende de y, se ve muy claro esta constante. En la segunda forma, es ver cuál es la constante si ahora el funcional no depende de x, ¿lo ven? Entonces, esto sería 0, y entonces me queda esta derivada total aquí igual a 0. ¿Lo ven? Entonces, por eso es que esta segunda forma es útil. ¿Sí? Es decir, es útil cuando f no depende explícitamente de x, y esta es útil cuando f no depende explícitamente de y. Y claro, su problema en la tarea es demostrar que esto es esto, ¿verdad? También este problema se puede resolver para varias variables. Ocurre exactamente lo mismo. Simplemente tenemos varias ecuaciones de Euler. Entonces, voy a borrar por acá. Es también posible que f dependa de más variables. Por ejemplo, f puede ser un f que es función de y1 de x, y2 de x, y1 prima de x, y2 prima de x, x. Ese también es posible. Aún de más general, f puede ser un f que sea función de y sub i de x, y sub i prima de x, x, donde i va desde 1, 2 hasta n. Y claro, sucede lo mismo. Realmente yo voy a tener una función y sub i de alfa x que va a ser igual a y sub i de 0x más alfa de neta sub i de x. Y claro, ese resultado nos da n ecuaciones de Euler. N ecuaciones de Euler.
una para cada i. Igual con i desde 1, 2 hasta i. Simplemente. ¿Sí? Claro, ahora les puedo dejar para que resolvamos la próxima clase. Les puedo dejar 2 casos y con esos empezamos la próxima clase. Voy a borrar por acá. El primer caso que les quiero dejar que piensen es la integral desde x1 hasta x2 de x de la raíz de 1 menos y' al cuadrado por dx. ¿Cuál es el extremo ahí en esa relación? Y también quiero que piensen en este otro. Ahora con e de x. De la raíz ahora de 1 más y' al cuadrado. Todos conmigo. Ahora necesitamos hablar de este amigo. Del principio de Hamilton. Ya les conté al puro inicio de la clase que habían estas dos palabrotas, lagrangiano, hamiltoniano. Y claro, el libro, como les decía, entra muy directo a hamiltoniano y a lagrangiano. Pero eso es algo que le compete al curso de mecánica, porque aquí parece sacado de la manga, ¿lo ven? Esto no está siendo sacado de la manga. Pero para poder hablar de lagrangianos y hamiltonianos, tenemos que empezar con el principio de Hamilton, que es un principio muy sencillo. A mí me gusta llamarlo el principio de los estudiantes de la UCR, los estudiantes de física de la UCR. Como ustedes saben, ¿verdad? Yo tengo, ¿cómo se llama? Títulos en diferentes temas, no solo en física. Entonces, eso me ha llevado en la vida a dar clases en otras carreras. Y entonces, a mí me parece muy gracioso porque yo un día quería dejar una tarea, ¿verdad? Como muy parecida a esta que les acabo de dejar, que es una tarea para que los estudiantes la hagan, pero si no la hacen, no hay ningún problema. Pero en el curso había
porcentajes de tareas. Pero era uno de esos cursos donde las tareas valían 5%. ¿No? Y yo ya había dejado como 10 tareas. Y era un problema complicado. Claramente no estamos hablando de física, yo no estaba impartiendo un curso de física. Si quieren saber, ¿verdad? Estaba impartiendo un curso de computación. Y entonces esa tarea tenían que elaborar un programa bastante complicado, pero solo valía 0.5% de la nota. ¿No ven? 5%, ya había dejado 10 tareas, eso valía solo 0.5% de la nota. ¿Y qué pasa? Yo dije, estoy acostumbrado a darle clases a ustedes, entonces yo dije, esa tarea no la va a hacer nadie. Era demasiado trabajo, era de un día para otro, bueno, ¿verdad? Así, de un jueves para un lunes, nadie la hace. ¿Adivinen qué pasó? Todos la hicieron. ¿Verdad? Yo dije, de verdad no estoy en la escuela de física. ¿Verdad? Impresionado yo. Principio de Hamilton. Principio de los estudiantes de la escuela de física, de la UCR. En otras universidades no se comportan así. Pero bueno, ese es el principio de la mínima acción, ¿verdad? El que les dice todos los días su mamá. Sí. Ahorita. De la mínima acción. El que le dice a su mamá todos los días, ¿verdad? Ustedes hacen el mínimo esfuerzo. ¿De acuerdo? Y lo ven. Entonces, esta cantidad se acopla muy bien aquí, porque el principio de Hamilton dice que la naturaleza minimiza la acción. ¿Lo ven? La naturaleza siempre va a buscar minimizar la acción. Entonces usted tiene el cálculo variacional, que coincidentemente estudia cómo se minimiza una integral. Y la acción es una integral que ustedes ya estudiaron en sus cursos de física general. ¿Se acuerdan? La acción, ustedes le llaman S, que es la integral de ¿sí? ¿Verdad? No importa. A esta cantidad es la que le llamamos lagrangiano. La acción es la integral de L de t. Evidentemente en su curso de mecánica ustedes van a ver por qué tiene esta forma. Ese es nuestro amigo Laxio. Entonces, claro, esto que está aquí es el mismo cálculo variacional y tiene la misma solución que el cálculo variacional, que eso es lo que queremos aprender. A eso vamos a volver la próxima clase, pero yo lo que quiero que hoy se lleven es por qué hay que minimizar la acción. ¿Por qué la naturaleza minimiza la acción? Y tal vez es una de las cosillas más filosóficas que uno puede terminar en un curso como este. ¿Por qué la naturaleza tiende a minimizar la acción? Porque hay que ahorrar energía. Es una buena pregunta. Piénsenlo y con eso empezamos la próxima clase.